El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento y forma parte del Pentateuco o Torá, los primeros 5 libros atribuidos a Moisés. El nombre Levítico proviene del griego levitikon, que significa relativo a los levitas, ya que el libro contiene leyes y regulaciones dadas principalmente a la tribu de Leví. Los levitas eran una de las 12 tribus de Israel y se encargaban de las funciones sacerdotales. Contexto y propósito. El propósito principal de Levítico es detallar las leyes y las regulaciones que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí para que el pueblo de Israel viviera de acuerdo con su voluntad. Estas leyes incluyen normas de pureza, rituales de sacrificio, celebraciones religiosas y reglamentos de vida diaria que permitirían al pueblo de Israel mantenerse puro y santo, apto para vivir en presencia de Dios. Temas principales. Sacrificios y ofrendas. Los primeros capítulos, Levítico 1 a 7, describen diferentes tipos de sacrificios y ofrendas, como la ofrenda quemada, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda de holocausto. Estas ofrendas tenían el propósito de expiar los pecados y mantener una relación adecuada con Dios. Sacerdocio, Levítico 8 a 10 detalla las instrucciones para el sacerdocio, especialmente para Aarón y sus hijos, quienes fueron ungidos como los primeros sacerdotes de Israel. Este segmento también aborda la importancia de la pureza en el ministerio sacerdotal y las consecuencias de desobedecer las leyes de Dios, como ocurrió con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes murieron por ofrecer un fuego no autorizado ante Dios. Leyes de pureza y santidad. Estos capítulos, Levítico 11 a 15, contienen leyes de pureza ceremonial y limpieza ritual, incluyendo alimentos permitidos y prohibidos, leyes de kosher, normas de higiene y regulaciones para enfermedades como la lepra. Día de la expiación. En Levítico 16, se describe el Yom Kippur o Día de la Expiación, una ceremonia anual en la que el sumo sacerdote ofrecía sacrificios para la expiación de los pecados de toda la nación. En este día, se usaban 2 machos cabríos, uno como ofrenda expiatoria y el otro como el chivo expiatorio que simbolizaba la transferencia de los pecados de Israel. Leyes de santidad y ética. Levítico 17 a 26 se conoce como el Código de Santidad. Estas leyes cubren temas éticos y morales, como la prohibición de prácticas idolátricas, la justicia social, la sexualidad y la conducta moral. También se destaca la ley de ama a tu prójimo como a ti mismo, Levítico 19-18. Bendiciones y maldiciones. El capítulo 26 contiene promesas de bendiciones si Israel obedece las leyes de Dios y advertencias de maldiciones si las desobedece. Este capítulo subraya la relación entre obediencia y bendición, desobediencia y castigo. Votos y diezmos. El último capítulo, Levítico 27, aborda las leyes relacionadas con los votos y diezmos. Se explican las diferentes formas en que las personas pueden consagrarse a Dios y el valor de los compromisos hechos ante Él. Importancia y significado. Levítico es fundamental porque establece principios de santidad y muestra cómo el pueblo de Israel debe relacionarse con Dios. Aunque algunas de sus leyes son específicas para el contexto histórico y cultural de Israel, muchos cristianos y judíos ven en Levítico una llamada a la pureza, la santidad y la obediencia a Dios. Además, es una referencia importante para entender los temas de expiación y sacrificio, los cuales encuentran su cumplimiento, según el cristianismo, en la vida y obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Interpretación y aplicación. Levítico puede ser complicado para los lectores modernos debido a su énfasis en prácticas y leyes rituales antiguas. Sin embargo, muchos consideran que, en un sentido espiritual, Levítico apunta a la necesidad de ser espiritualmente puros y vivir una vida dedicada a Dios. También es un libro que muestra el carácter santo y justo de Dios, y cómo Él demanda santidad de su pueblo. El concepto de santidad. En Levítico, el concepto de santidad no solo implica pureza espiritual, sino también una separación o distinción. La frase sed santos, porque yo soy santo aparece repetidamente en el libro y es un recordatorio de que el pueblo de Israel debía ser diferente de las naciones que los rodeaban. Esta santidad se expresa a través de su forma de adorar, su comportamiento moral y sus prácticas diarias.
En este contexto, la santidad es una llamada a la obediencia en todos los aspectos de la vida. Sacrificios como sistema de relación con Dios. Los sacrificios detallados en Levítico tenían un significado profundo y multifacético. No solo se trataba de expiación de pecados, sino también de acciones de agradecimiento, comunión y dedicación. Cada tipo de sacrificio tenía un propósito específico, y la práctica de los sacrificios era una forma para que el pueblo se acercara a Dios y mantuviera su relación con Él. Estos sacrificios, como el sacrificio por el pecado y el sacrificio de paz, no eran solo rituales, sino una forma de comunicarse con Dios y demostrar arrepentimiento, gratitud y dependencia. El papel del sacerdocio y la mediación. Los sacerdotes, particularmente el sumo sacerdote, actuaban como intermediarios entre Dios y el pueblo de Israel. El sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, donde solo podía entrar una vez al año en el día de la expiación para hacer reconciliación por los pecados de todo el pueblo. Esto enfatiza la idea de que la santidad de Dios es inalcanzable directamente para el hombre y que se necesita un mediador para acercarse a Él. Los sacerdotes, además, instruían al pueblo en las leyes de pureza, servían como jueces en cuestiones de limpieza ritual y guiaban las ceremonias de culto. Las leyes de pureza y el código de santidad. El código de pureza y el código de santidad no solo tenían fines religiosos, sino que también tenían implicaciones prácticas y sociales. Por ejemplo, las leyes alimentarias, capítulo 11, ayudaban a distinguir a Israel de otras naciones y también promovían la salud y el bienestar. Las leyes de pureza en cuestiones como enfermedades, fluido corporal, y contacto con cadáveres, capítulos 12 a 15, no solo marcaban la distinción entre lo puro e impuro, sino que también limitaban la propagación de enfermedades y fomentaban la higiene. El Código de Santidad, capítulos 17 a 26, promueve una vida justa, ética y compasiva, cubriendo temas como el trato justo a los trabajadores, la prohibición de la idolatría y el respeto por los ancianos. Estas leyes establecen una base de justicia social y ética que se sigue reverenciando hoy. El Día de la Expiación y su significado profético. El Día de la Expiación, Yom Kippur, se destaca como una ceremonia central de purificación anual. Durante este día, el sumo sacerdote hacía sacrificios y liberaba un chivo expiatorio que simbolizaba la transferencia de los pecados del pueblo. En la tradición judía, este día sigue siendo un tiempo de reflexión y arrepentimiento, mientras que en la tradición cristiana, el sacrificio se interpreta como un anticipo del sacrificio redentor de Jesucristo, quien, según el Nuevo Testamento, es el sacrificio final para la expiación de los pecados de la humanidad. Ley y comunidad. Levítico presenta la idea de que la observancia de la ley afecta no solo al individuo sino a toda la comunidad. La desobediencia de uno puede traer consecuencias a todos. Esto se ve en la responsabilidad colectiva y en las regulaciones sociales. Por ejemplo, las leyes sobre la propiedad, la protección de los pobres y la justicia en el comercio demuestran que Dios se preocupa por toda la estructura social y económica de Israel. La idea es que un pueblo santo, obediente y justo, con Dios en su centro, prosperará. Estructura literaria y lenguaje. Levítico tiene una estructura que refleja la importancia de cada sección. Levítico es un libro con capas profundas de significado teológico, social y ético, y establece un fundamento para el sistema de creencias y prácticas del pueblo de Israel, mientras que sigue influyendo en el pensamiento y la espiritualidad de muchos hasta hoy.